Bien, buenas noches a todos. Veo que todavía faltan algunos integrantes. Vamos a dar 3 minutos más para empezar la revisión de hoy día con respecto a patología del canal medular y los discos intervertebrales. ¿Bien? Entonces doy 3 minutos más y empezamos, por favor. Bien, por favor, me confirman si ven la pantalla bien para poder empezar. Sí, doctora, sí se ven. Ok, bien. Buenas noches, entonces. Hoy día, bueno, se hará la última revisión con respecto, pues, a las clases programadas en este semestre, y es patología del canal medular y de los discos intervertebrales, ¿no? La semana pasada ya se habló de columna vertebral, pero ahorita está referido más a la evaluación del disco y del canal medular. Entonces, ustedes saben que el mejor método para evaluar disco, para evaluar la médula espinal, pues es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, es importante que se conozca algunos signos o algunas consideraciones para el diagnóstico, ¿no?, de la patología. Entonces, hay consensos para agrupar la patología discal. Estamos en la versión 2.0, que los agrupa pues en el disco normal, ¿no? Después vienen las anomalías congénitas del desarrollo, los procesos degenerativos, traumatismos, infecciones o inflamaciones y las neoplasias.
Entonces, cuando sospechamos estas patologías, pues la solicitud que debemos hacer o el mejor método que ustedes tienen para evaluar el disco, pues está la resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética de la médula espinal, de los discos van a tener que solicitarla como resonancia de columna, ¿verdad? Entonces tienen que enfocar al paciente a qué nivel está la patología, ¿no? Si ustedes sospechan a nivel cervical, pues piden resonancia de la columna cervical. Sospechan a nivel dorsal, resonancia de la columna dorsal, o si sospechan a nivel lumbar, lumbosacro, resonancia de la columna lumbosacra, ¿no? Entonces, a veces nos piden el barrido total, solicitan resonancia de columna vertebral, ¿no? Entonces, vertebral hay que sacarlo todo la columna, ¿no? Saber anatómicamente, pues, ¿no? Que debe cubrir C1 hasta el coxis, ¿no? Entonces, bueno, hacer este barrido, pues, demanda más tiempo, ¿no? Paciente que esté en condiciones de estar, pues, en esa camadura del resonador, soportando sin moverse, pues, ahí más de 1 hora, ¿no? Pero, bueno, a veces el paciente no tolera, o si es niño, entonces hay que sedarlo, colocar anestesia, debe estar el anestesiólogo, y el paciente, bueno, sedado, podría tolerar todo ese tiempo el estudio, pues, ¿no?, de resonancia magnética. Entonces, hay que identificar una resonancia normal, ¿no? La resonancia normal les va a, bueno, a poder determinar, entonces, la morfología, ¿no?, de los discos. Si ustedes piden para evaluar disco, pues tienen que, cuando uno hace la evaluación, el radiólogo que evalúa la resonancia, pues tiene que ir mirando disco por disco, ¿no? Disco, 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 disco. Se debe saber cómo es la señal normal de un disco, ¿no? En las secuencia de T1, secuencia de T2, ¿no? Tenemos que ver, pues, que son la forma que tiene forma biconvexa, que está dentro, ¿no?, de un eje, que no haya protrusiones, no haya herniaciones, que su intensidad de señal sea homogénea, ¿no?, en todos los cuerpos vertebrales, ¿no? Después de mirar los discos, vemos también el canal medular, ¿no? Todo el canal medular. Y la descripción también que se hace, pues, de la resonancia es discos intervertebrales con señal, con morfología, señal de intensidad normal, ¿no? Y se menciona que no hay patologías, ni malformaciones, ni compromiso inflamatorio, ni signos de herniaciones o de procesos degenerativos, ni de lesiones tumorales, ¿no? Entonces, eso es la evaluación que hacemos, y la conclusión va a ser resonancia magnética de columna vertebral con hallazgos normales. Pero evaluar, pues, una resonancia también, así como el procedimiento es largo, también, pues, imagínense mirar disco por disco, ¿no? Nos lleva tiempo, pero el estudio es justificado, pues, ¿no? Si depende de la sospecha clínica que se tenga. Entonces hay que tomar en cuenta, pues, que sea adecuadamente solicitado, ¿no? Porque amerita hacerle el estudio al paciente, ¿no? No solamente por hacer. Entonces, pues, pueden empezar con una radiografía, ¿no? La radiografía de columna vertebral no va a evaluar el disco en sí, pero sí mira los espacios. Entonces, si ustedes ven un espacio intervertebral pinzado o pérdida del espacio, entonces ya hay la sospecha de patología discal, ¿no? Y si hay listesis también, sospecha ya de herniaciones discales, entonces justifica ahí la solicitud de la resonancia magnética. Y también hacerla por segmentos, ¿no? Por segmentos para que sea tolerable para el paciente. Ya si ustedes quieren evaluar la columna completa, ¿no?, debe ser justificado. ¿Por qué no? De repente hay traumatismos múltiples, ¿no? Ahí se justifica todo un barrido completo de la columna vertebral, o a veces también evaluación de lesiones neoplásicas múltiples, ¿no? Como un mieloma múltiple, o de repente sospecha de metástasis también, ¿no? Metástasis líticas. Entonces, justifica el barrido completo, ¿no? O también a veces malformaciones congénitas también, ¿no? Si quieren evaluar toda la columna para evaluar malformaciones, también justificaría
el barrido completo de la columna vertebral, ¿no? Si no, la solicitud podría ser por segmentos. Bien, entonces este es un frecuente, la más frecuente anomalía congénita o del desarrollo, pues son las referidas a las escoliosis, ¿no? Escoliosis congénitas o a veces la cifosis también, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos ahí? Miren, alteración morfológica del disco. Los discos ya no tienen esa biconvexidad, ¿no? Sino ya van perdiendo su morfología, asimismo su intensidad de señal, ¿no? Entonces, eso lo describimos, ¿no? Para evaluar la escoliosis en sí, tendrían que ustedes pedirle mejor la radiografía, ahí con ángulo de Koff, determinan el grado de escoliosis. Si esa escoliosis es severa, ¿no? Y hay sintomatología de compresión pues, radicular, ¿no? Compresión medular, justifica allí la resonancia magnética para evaluar eso, ¿verdad? Para evaluar la compresión medular o compresión radicular, ¿no? Entonces, tiene que estar justificado con el cuadro clínico la solicitud de la resonancia magnética para la sospecha de anomalías congénitas. Bueno, en lo que respecta a traumatismo, si les llega un paciente pues politraumatizado, ustedes sospechan traumatismo de la columna vertebral, el primer método que van a solicitar pues es una radiografía, ¿no? A veces la radiografía no puede determinar con precisión las fracturas, ¿no? Las fracturas o más cuando es segmento pues cervical o a veces el dorsal que se superponen estructuras. Entonces, ¿qué es lo que se está, protocolizando en los hospitales más complejos, nivel 3? Si llega un paciente politraumatizado, pues justifica en ellos el barrido tomográfico, ¿no? Entonces le piden un barrido desde cerebro, tórax, abdomen pélvico y evaluación de la columna vertebral, ¿no? Con ese barrido miras toda la ventana de parénquima, ves cerebro, luego pasas a mirar todo con ventana ósea, ¿no? Ventana ósea, evalúas cráneo y puedes evaluar la columna vertebral en su totalidad, ¿no? Esta es una tomografía. Entonces la tomografía les va a poder evaluar adecuadamente toda la estructura ósea, ¿no? Ustedes pueden ver muy bien, ¿no? Este paciente ha sufrido un traumatismo, dice hiperextensión, ¿no? Y está manifestando debilidad de extremidades superiores. Entonces hay sospecha de lesiones traumáticas, ¿no? Entonces están solicitando la tomografía del segmento cervical. Entonces en esa tomografía que se está evaluando, pues está evaluando que hay zonas de esclerosis, tiene acá pérdidas de espacio, miren, cistesis, pérdidas del espacio. Entonces, cuando ya nos habla de las pérdidas de los espacios, entonces eso orienta ya a patología de disco, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, este paciente tiene ya problemas degenerativos. Miren, si ustedes ven acá estos osteofitos ya habla de un proceso crónico. Esto no es por el traumatismo, ¿no? Entonces, en el traumatismo lo que buscamos pues son la fractura, encontramos las lesiones a nivel del canal medular, ¿no? Que sería si hay compresión acá. Entonces, como no estamos evaluando adecuadamente en esta tomografía ni el disco ni el canal medular, entonces allí sí justifica la resonancia magnética, ¿no? Si ustedes clínicamente sospechan que hay algún daño neurológico y la tomografía no es concluyente, o sea, no hay fracturas acá, pero podría haber a nivel del disco que esté comprimiendo, entonces justifica hacerle la resonancia magnética, ¿no? Miren la resonancia como está evidenciando, pues, ¿no? Esta gran ¿no? O hay una hiperextensión, está lesionando ahí algunos ligamentos y miren el canal medular acá también, ¿no? Hay una pequeña zona de estenosis del canal. Entonces, justifica en estos casos, pues, haberle solicitado una resonancia magnética. Acá también este es otro paciente, ¿no? Miren, también ha tenido antecedente traumático. Solicitan la tomografía, ¿no? Esta tomografía está en corte. ¿Qué sería esto?
Sorte sagital, ¿no? Sagital, ventana de tejidos blandos. Ustedes ven acá los tejidos blandos. Y esta es la ventana ósea para ver el hueso. Entonces, ¿qué encontramos acá? Miren, en la ventana de tejidos blandos no ayuda mucho, ¿no? Se ve acá que hay una zona más hiperdensa, ¿no? A nivel de C1. La ventana ósea, miren, ¿qué está evidenciando? Que hay fractura a nivel de la apófisis odontoides, ¿no? Este de acá es de la C1 y este es la odontoides, que está fracturado, está acá, hay una solución de continuidad y un desplazamiento de esa odontoides. Entonces allí, bueno, justifica la resonancia, ¿no? Porque aquí hay limitación para evaluar el canal medular, ¿no? Lo van a evaluar adecuadamente, no evalúan tan bien al disco, ¿no? Como si se evalúa, miren, con la imagen de resonancia, ¿no? La imagen de resonancia, pues, supera mucho a la imagen de la tomografía, ¿no? Ustedes pueden ver con bastante claridad, pues, acá el disco. Miren el canal medular como lo evidencian también, ¿no? Acá con certeza ustedes dicen, acá no hay lesión del canal medular. Ustedes identifican acá la zona de la fractura, ven esto que sería el edema, ¿no? Acá hay una hiperseñal, hay un engrosamiento y hay un más hiperintenso, que es el edema que hay acá, ¿no? Entonces, miren, tranquilidad para el paciente, no ha dañado el canal medular, ¿no? Pero sí se ha fracturado la apófisis odontoides. Acá también se ve en las dos secuencias. La ventaja de la resonancia es que puedes verlo pues en diferentes cortes y con diferentes secuencias. Identifica muy bien las zonas de edema, ¿no? Edema, que no vamos a verlo con claridad acá en la tomografía, ¿no? Entonces, de ahí la gran ventaja que tiene, pues, la resonancia magnética. Miren, también puede determinarse, pues, en traumatismos, ¿no? La presencia de invaginaciones también, ¿no? Miren, la zona zona medular que se va invaginando hacia la base del cráneo. También pueden darse, ¿no? En esos traumatismos de hiperflexiones o hiperextensiones, sobre todo en accidentes de tránsito que se ven, ¿no? A veces no hay fracturas en la parte ósea, la tomografía les puede salir normal, pero ustedes ven que clínicamente ese paciente tiene compromiso neurológico. Entonces ahí sí soliciten la resonancia, ¿no? La resonancia les va a determinar con más precisión el daño que hay a nivel del canal medular por ese efecto traumático. También miren herniación, occipitalización de la C1, ¿no? Este de acá sería a nivel de la C1, cómo se ha desplazado hacia la región occipital, ¿no? Que está acá. Entonces eso muchas veces no es posible determinarlo con la tomografía. Bueno, eso es lo que respecta a la parte traumática y la utilidad de la resonancia magnética. Ahora en la patología inflamatoria, una solicitud muy frecuente que hacen es para los problemas de artritis reumatoidea, ¿no? Sabemos que la artritis reumatoidea, bueno, aparte de toda la sintomatología que da en la parte ósea, ustedes ya lo vieron, ¿no? Cuando llevaron el diagnóstico por imágenes, toda la patología ósea, vieron pues cómo afecta a la artritis reumatoidea, ¿no? Cómo va deformando, ¿no? Esas articulaciones proximales, simétricas, pero también hay compromiso a nivel atloaxoideo, ¿no? Y eso también los reumatólogos solicitan con bastante frecuencia la resonancia, ¿no? Cuando la paciente ya empieza a manifestar síntomas, ¿no? Síntomas de dolor cervical, o a veces cefaleas, a veces signos, algunas compresiones medulares, entonces solicitan la radiografía muchas veces les sale normal, solicitan la tomografía no detecta daño a nivel óseo, no menciona que hay algún compromiso, ¿no? Medular, entonces miren la resonancia sí puede determinar con precisión, ¿no? Esas pequeñas subluxaciones o esos edemas también que hay, ¿no? Zonas de edema a nivel, miren, atloaxoideo, ¿no? Atloaxoideo, ahí es frecuente en artritis reumatoidea. Y acá está comprimiendo también, ¿no? Zona del canal medular.
También esta es otra paciente, 63 años, también, ¿no? Con sintomatología, solicitan la resonancia, también, miren, la subluxación atroaxoidea, ¿no? Que sería la odontoides que se ha subluxado con respecto al atlas, ¿no? Entonces, esta subluxación, mire, ve cómo está haciendo un efecto compresivo ahí a nivel del canal medular cervical, ¿no? A veces también puede haber afección en otros segmentos, como estamos viendo acá, miren, el disco está protruyendo, hay un pequeño desplazamiento acá, ¿no? Una zona de listesis pequeña y también el disco está siendo protruido hacia el canal medular. Esto a veces es difícil identificarlo pues con la radiografía, ¿no? La radiografía les va a ser informadas normales, o la tomografía a veces tampoco identifica con claridad pues el disco ni el canal medular. En lo que respecta a la patología inflamatoria infecciosa, si afecta solamente al disco, se llama discitis, ¿no? Itis, inflamación del disco. Si les afecta el disco y además las superficies de cuerpos vertebrales, ya se llama espondilodiscitis, ¿no? Espondilodiscitis. Entonces ustedes tienen que mirar ahí, pues, ¿no? Aquí estamos viendo que hay compromiso del disco y también del cuerpo, miren, el cuerpo ya no se ve, debe verse así, los cuerpos vertebrales y como se ven acá, ¿no? Ya está comprometido ya tanto el cuerpo vertebral como el disco. Entonces, si ustedes ven eso, compromiso de dos cuerpos vertebrales y del disco, esto ya orienta a patología infecciosa, ¿no? Porque la neoplástica no le va a afectar al disco, ¿no? No afecta al disco, serían los cuerpos vertebrales, pero no el disco. En cambio, acá estamos viendo compromiso del disco, compromiso de cuerpos vertebrales, entonces ya ustedes hacen el diagnóstico de una espondilodiscitis, ¿no? Entonces, según el segmento de ubicación, ustedes también pueden decir la etiología, porque aquí es frecuente a nivel dorsal, pues el mal de Pot, ¿verdad? Ustedes han escuchado ya en diferentes clases que es el mal de Pot. A ver, ¿algún voluntario? ¿Cuál sería la etiología para el mal de Pot? ¿Qué bacteria? Complicación de una tuberculosis. Tuberculosis, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces también van a ver ese tipo de imágenes ahí, ¿no? En las espondilodiscitis por tuberculosis, ¿no? Pero también hay otras bacterias que pueden producirle también ese problema infeccioso, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes evalúen. Evalúen el disco y miren los cuerpos, entonces. Cómo se va alterando la señal, cómo se pierde la morfología, ¿no? Del cuerpo vertebral por el proceso inflamatorio. Y a veces ese proceso inflamatorio también compromete los tejidos blandos, los músculos paravertebrales. A veces se identifican pequeñas zonas de colecciones, ¿no? Colecciones probablemente absceradas, ¿no? Y todos esos cambios inflamatorios se ven mucho mejor con la resonancia magnética. Entonces se recomienda este estudio para la patología inflamatoria. Bien. En los procesos degenerativos, bueno, ya el disco, se dice pues si le toman una radiografía, generalmente se asocia con los neumodiscos, que quiere decir que en los espacios intervertebrales ustedes van a ver la zona radiolúcida. Si lo ven radiolúcido significa que hay aire de generación discal, por eso se llama neumodisco. Eso en la radiografía. En la tomografía también se van a identificar esos cambios, ¿no? A nivel del espacio intervertebral, van a identificar también componente aéreo, van a poder identificar protrusiones, pérdidas de los espacios, pinzamientos, ¿no? Pero si ustedes le piden la resonancia va a identificar mucho mejor, ¿no? Esos cambios de señal, ya no es la señal normal que tenía ese disco, como veíamos en el estudio normal, sino ya se altera la señal, ¿no? Ya pierde esa hiperintensidad o esa hipointensidad que tienen las diferentes secuencias. Además vamos a evaluar pues que se asocian generalmente pues a cambios en el cuerpo vertebral por la presencia de los osteofitos, ¿no? Degeneración más se asocia a procesos de artrosis también, artrosis y degeneración discal.
Entonces están asociados, ¿no? Como podemos ver acá, miren, eso está bien, normal, 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 y vemos acá, ¿no? Estos osteofitos, estas hiperintensidades, y el disco también, ¿no? Ha perdido esa biconvexidad y se está protruyendo, ¿no? Hacia el canal medular, hay protrusiones discales. Y aparte de los osteofitos, ya nos enfocan más hacia procesos degenerativos. A veces también podemos ver calcificaciones también de ligamentos, ¿no? Es frecuente a veces. Por ejemplo, tomamos una columna cervical y vemos ahí ligamentos anteriores calcificados, son líneas calcificadas, ¿no? En la resonancia no van a ver estas calcificaciones, pero sí en la tomografía, ¿no? Les menciono porque a veces son informados como calcificaciones ligamentarias también. Y bueno, cuando hay entonces procesos degenerativos, también debemos evaluar si hay herniaciones del disco, ¿no? Las espondiloartrosis se asocian a herniaciones del disco. Entonces, esto es un disco pues, que está compuesto su anillo fibroso y su núcleo pulposo, ¿no? Entonces, como lo vemos, identificamos al disco, aquí tenemos que tiene que ser biconvexo, mire, biconvexo, con una hiperintensidad homogénea. Estamos en las secuencias de T2, ¿no? Entonces, todo está ahí dentro, contenido acá, no estamos viendo protrusiones, ¿no? Entonces, esta es una resonancia hasta acá normal, pero vemos acá, va cambiando de señal, ¿no? Esto ya se está haciendo degenerativo. Miren acá una zona de esclerosis, como ya va perdiendo esa biconvexidad, ¿no? Son ya procesos degenerativos del disco. Entonces, ¿qué es una herniación? Herniación es el desplazamiento del material discal más allá de los límites del espacio discal, ¿no? El espacio discal, miren, debe estar ahí contenido el disco, pero cuando ya se va más allá de ese espacio ya se habla herniación. Esta herniación puede ser una protrusión o puede ser una extrusión, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que es protrusión? Cuando el diámetro máximo del fragmento discal herniado es menor que la base del disco medido en el mismo plano, ¿no? Una protrusión. Si se mide, dice, en el plano sería sagital, entonces el eje medir será el cráneo caudal. Si es en el plano axial, el eje será el transversal, ¿no? Entonces ustedes miden este diámetro acá y miden también la zona que se ha herniado, ¿no? Entonces, si vemos que este diámetro de la zona, miren, de la herniación, dice que es menor que la base del disco, en el eje transversal sería este corte axial en el plano transversal. Entonces, si este es menor, hablamos de una protrusión. Entonces, una extrusión cuando ya lo que se ha herniado es mayor, dice que la base del disco medido en el mismo plano también, ¿no? Entonces, estas extrusiones, aquí están, ¿no? Las extrusiones pueden ser, ¿no? Pueden ser migraciones o pueden ser secuestros también. Creo que eso les han enseñado en la clase, ¿no? Y eso también son con esquemitas para ver, dice, ¿no? Herniaciones, dice que se deben ver como las cabecitas que salen acá, unas cabecitas que salen, ¿no? Entonces dice, cuando la cabeza es más grande que el cuello, miren, cabeza más grande que este cuellito que sale, se llama extrusión. Y cuando la cabeza, ¿no? La cabeza es más pequeña, ¿no? Más pequeña, que sería una protrusión, ¿no? Entonces también acá la migración, si todavía se conserva ahí unido, y el secuestro, miren, ya se ha separado por completo, ¿no? Un material discal desplazado, un fragmento discal libre le llaman también, ¿no? Entonces también esto se identifica con la resonancia, la tomografía difícil que les va a decir migración, secuestro, protrusión, extrusión, la tomografía no se va a identificar con claridad, ¿no? En cambio, la resonancia sí, la resonancia tiene que evaluar el disco y decirles qué tipo de herniación discal y también mencionarles qué porcentaje también, ¿no? Entonces, porcentaje dividido en 4 cuadrantes, cada uno 25%, y se determina también, ¿no? En qué grado está, ¿no? Menor de 25%, 25 o 50%,
50 o 100%, ¿no? Si es focalizada o si es generalizada, ¿no? 100% ya es su totalidad, ¿no? Una herniación cuando el disco ya protruye totalmente, ¿no? Ya una herniación total generalizada, ¿no? Más de 100%. Entonces, si vemos acá, bueno, este también son revisiones de Serán, también hay que mencionar hacia dónde está la protrusión, ¿no? Central o hacia la izquierda, si está sobrepasando los forámenes, extraforaminal, si es foraminal, ¿no? Si es anular difusa. Entonces, miren, esto en cortes axiales ayuda pues a identificar. Esto generalmente, bueno, ya es para informe radiológico, ¿no? Solo a ustedes se les menciona para que cuando les llegue el informe ustedes ya tengan también conocimiento, ¿no? Porque el radiólogo va a describir disco por disco, o sea, cuando ustedes envíen a una resonancia, les va a llegar el informe de la evaluación del disco, cada disco, y también pues ustedes tienen que entender ese lenguaje y también si tienen la imagen, ustedes también pueden visualizarla, ¿no? Ver si es acorde a la descripción que les ha llegado en el informe radiológico, ¿no? Entonces aquí tenemos en cortes axiales, ¿no? Miren. La herniación dice el núcleo pulposo y hay que ver, ¿no? Un corte axial debería estar hasta acá, pero miren cómo se ha protruido, ¿no? Entonces, para hablar de la imagen que estábamos viendo de extrusión, ¿no? De secuestro, todo, también es importante verlas en los axiales y en los cortes sagitales también, ¿no? Los cortes sagitales ayudan mucho también para poder evaluar con claridad también hacia dónde se está herniando, ¿no? El grado de herniación también. Miren acá, ¿no? Los cortes sagitales, ustedes tienen que ir evaluando disco por disco. Este disco está bien, está comprendido ahí, allí, está bien, está bien, está bien, está bien. Y acá una pequeña, miren, una pequeña protrusión ahí, ¿no? A veces hay una extrusión discal, menciona acá, de L5 sobre S1, acá, ¿no? Extrusión de L5 sobre S1. Este es L5 y este es S1. Pero no está dando compresión significativa del canal medular, ¿no? Ustedes ven aquí, el canal medular está de calibre adecuado. Está bien, ¿no? Miren cómo se identifica acá. Esta zona de acá, la pequeña extrusión discal a nivel del E5 S1, diríamos hacia lateralizado a la derecha, porque eso es importante mencionar hacia dónde, ¿no? Derecha o izquierda. Y el grado también, ¿no? Entonces, si ven este tamañito, si ustedes lo han dividido en los 4 cuadrantes, es menor del 25%, o sea, dice focal, ¿no? Destrucción discal focal, lateralizada a la derecha entre L5 y S1. Miren acá, es mayor el compromiso, ¿no? Es central focal, está a nivel de L4, L5. Pero aquí sí está comprimiendo, miren, el efecto compresivo que hacen a nivel de la cola de caballo, ¿no? Miren. Una zona que está estenosando. Esto sí hay una estenosis significativa, ¿no? Entonces, si ustedes evalúan acá, esta es la imagen, ¿no? Este sería acá, la extrusión discal. Este es a nivel de L3, L4, ¿no? L3, L4 también, miren acá. Y hay una estenosis también del canal muy significativa, miren acá, totalmente, ¿no? Como está estenosando. Entonces eso es importante, pues, ¿no? Para poder evaluar adecuadamente, para poder determinar el grado de compromiso, y eso ayuda, pues, al neurocirujano a tomar la decisión de conducta quirúrgica o no. Entonces, este paciente, si ven el gran compromiso del canal medular, pues sí pasa a una cirugía, ¿no? Entonces,
hay que ver también no solamente los discos herniados, sino también pues evaluar todos los discos, disco por disco. Miren, este estaría normal, miren acá, normal, con su intensidad de señal normal, que cambia tanto en T1 como en T2, más normal. Aquí ya empieza a haber alguna irregularidad, miren, ¿no? Entonces a veces el problema son discopatías múltiples, ¿no? Entonces hay que ir mencionando eso, ya procesos degenerativos, ¿no? Sin protrusiones, sin herniaciones, y miren acá, pues, ¿no? La destrucción también del disco, está destruido, está estenosando completamente también, ¿no? La cola de caballo, de la cola. Igual acá, ¿no? En los cortes, entonces en los cortes sagitales es donde ustedes tienen que evaluar mucho mejor ahí, miren, grado de compromiso del canal medular, ¿no? Cómo se extruye el disco, cómo causa estenosis ahí. Es bien frecuente en esta zona, ¿no? En la zona lumbosacra, el paciente refiere dolores intensos en la región lumbar, ¿no? Que se irradia a veces hasta las extremidades inferiores. Ustedes solicitan la radiografía, a veces la radiografía está informada normal. Entonces, por la sintomatología del paciente, esos dolores intensos justifica que le soliciten la resonancia magnética para que evalúen mejor, pues, ¿no? Esas herniaciones discales, esos compromisos, miren, del canal medular. También, ¿no? Acá pueden, las facetas también pueden hipertrofiarse, engrosarse las facetas, ¿no? Puede haber edemas, también edema óseo asociado, puede haber compromiso de los tejidos blandos por procesos inflamatorios adyacentes también, ¿no? Y eso se identifica mucho mejor con las imágenes de resonancia magnética. Igual, ¿no? En las mismas imágenes, aquí hay que mirar siempre el disco, este disco normal, vamos acá, y buscar dónde están esas pequeñas herniaciones. Miren, aquí se perdió la señal, miren cómo debe verse el disco, y acá no lo vemos así, ¿no? ¿Qué pasó? Porque hay acá un disco herniado, hay una herniación acá del núcleo pulposo, ¿no? Está estenosando parcialmente el canal medular, ¿no? Aquí hay un proceso ya degenerativo crónico, por eso perdió su morfología, perdió su altura y perdió la señal, se llama, ¿no? Pérdida de la señal del disco. Ustedes como deberían verlo al disco así, miren, se perdió, ¿no? Se perdió la señal. Y en las imágenes de resonancia también es para buscar dónde está el problema, ¿no? Entonces van mirando disco por disco, disco, está bien, y acá. Se perdió la señal, perdió la altura y hay una hernia discal, ¿no? Herniación discal. Esto sería a nivel de ¿dónde? De L5, S1, ¿no? Es bastante frecuente en este nivel las herniaciones, ¿no? Lo vemos con bastante frecuencia. Y también en los cortes axiales, ¿no? Hay que mirar todos los cortes axiales. En el corte axial, ustedes ahí pueden evaluar si es focal, si es global, ¿no? Si es generalizada la hernia, el compromiso, qué porcentaje de compromiso de herniación tiene, ¿no? Entonces eso lo evalúan en los cortes axiales. También ahí hay que mirar disco por disco de todo el segmento que se ha realizado la resonancia magnética. Miren, entonces también hay herniaciones intravertebrales, ¿no? Entonces ustedes miran acá, disco, bien. Acá se va perdiendo señal, acá se perdió señal y empiezan a ver estas pequeñas herniaciones hacia arriba, ¿no? Pequeñas herniaciones. Entonces esos se llaman nódulos de Schmor, ¿no? Herniaciones del disco, el disco, pero se hernia a nivel vertical. ¿Y por qué se ha herniado ahí? Porque hay un defecto de platillos vertebrales, o sea, como ya hay cambios degenerativos también en el cuerpo vertebral, empiezan a haber erosiones subcondrales. En esas erosiones subcondrales o los quistes subcondrales también que se llaman así, ¿no? Por cambios degenerativos, entonces en esos espacios que ha quedado erosionado, allí se produce la herniación del disco, ¿no? Sentido, entonces,
sentido vertical, ¿no? Entonces estos ya se llamarían los nódulos de Schmor, ¿no? Miren cómo se ve acá el cuerpo. Nódulos de Schmor. Entonces acá también, ¿no? Los nódulos. Hay que buscar acá, entonces mirar disco por disco, disco, disco. Miren acá. Cómo entra, ¿no? Hacia arriba. El disco hacia arriba se ha herniado, vertical. Entonces esto sería el nódulo de Schmor. Entonces eso es lo que tenemos que ir mirando en la resonancia. Ustedes tienen que mirar disco, disco, está bien acá, su señal. Y acá perdió señal degenerativo. Miran acá una pequeña protrusión. Miran acá también pequeña protrusión, también, ¿no? Pequeñas protrusiones. Estos son múltiples, ¿no? Aquí hay múltiples. ¿Por qué se dice discartrosis? Porque está asociado a cambios degenerativos por la artrosis, ¿no? Por eso discartrosis, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a mirar algunos tumores? La revisión es rápida de hoy día, ¿no? Solamente para enfocar, bueno, la importancia de la resonancia en toda la patología del disco y del canal medular, ¿no? ¿Algún comentario hasta ahí? Bueno, parece que no. Ojalá que esté entendible. Bien, entonces los tumores intramedulares también. Acá la resonancia magnética es un excelente método, pero solicítenla ustedes contrastada, ¿no? Resonancia magnética con contraste y envíen también a sospecha clínica, ¿no? Si ustedes neurológicamente evalúan a su paciente, están sospechando de alguna lesión de compresión, no están evidenciando herniaciones discales, entonces ustedes están sospechando que hay una masa, ¿no? Intramedular, entonces el estudio pídanlo con contraste, ¿no? Y ahí también hay tumores que son frecuentes, dice, los más comunes, pensar en un ependimoma, ¿no? Aquí se refiere que está el 60% de los tumores intramedulares en adultos son por ependimomas, ¿no? Entonces, generalmente son pacientes pues, que pasan los 40 años, predominan en sexo masculino, ¿no? Y entonces, bueno, les piden su resonancia magnética y ustedes van a identificar, ¿no? Miren, estas lesiones acá se describen como lesiones ocupantes de espacio, ¿no? Entonces hay que mencionar si son hipointensos o hiperintensos, si son captadores de contraste o no captadores. Miren acá, ha captado el contraste, ¿no? Captadores de contraste, hay que ver, tomarle las dimensiones y ver dónde, a qué altura está, ¿no? Entonces tenemos que visualizar, contar las vértebras, ¿no? Si esta de acá es L5, porque acá está sacro, 5, 4, 3, 2, 1, miren desde dónde está, ¿no? El margen inferior de L1 hasta el superior de L3, ¿no? Está allí. Está intramedular. Entonces ven esta masa, ¿no? Hiperintensa captadora de contraste, ubicado en el canal medular desde L1 a L3. Entonces por la edad, por la frecuencia, primera posibilidad que ustedes plantean es un ependimoma, ¿no? Tiene forma ovoidea, definida, da realce heterogéneo. En los diagnósticos diferenciales también tienen que plantear, ¿no? Un schwannoma, un paraganglioma. Primera posibilidad de ependimoma, pero siempre pongan diagnósticos diferenciales, no se queden con uno solo, ¿no? Siempre planteen mínimo 3 diagnósticos diferenciales. El tratamiento es quirúrgico, pues, ¿no? Y al final la anatomía patológica es el que les dice si fue o no fue. Bueno, astrocitoma también, los astrocitomas también son tumores, ¿no? Tumores con relativa frecuencia. Surgen, dice, de los astrocitos, ¿no? Son tumores gliales más comunes. Entonces, dice que 1/3 de todos los gliomas medulares son astrocitomas, ¿no? Que también fue un padrón de 47 años, también con sintomatología, ¿no? De lesiones ocupantes de espacio en médula espinal. Entonces la resonancia, miren, en el contraste se puede definir mejor la lesión, ¿no? Hiperintensa, captadora.
tenemos que decir desde dónde a dónde, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, a veces, miren, las imágenes son semejantes, ¿no? O sea, difícil decirles, pues, ¿no? Ependimoma, nosotros lo describimos como lesiones tumorales. Entonces planteamos los diagnósticos diferenciales. Primera posibilidad, ependimoma. Segunda posibilidad, gastrocitomas y schwannomas. Para todas las posibilidades diagnósticas, el tratamiento va a ser quirúrgico, la exéresis y anatomía patológica les va a decir al final qué estirpe histológica es, ¿no? Miren acá, otra masa, ¿no? Los meningiomas también son frecuentes. Está aquí la lesión, miren. Está acá. Aquí se ve hiperintensa, acá se ve hipointensa, ¿no? Entonces hay que mirarlo. Esta es la T1 y este es T2 también. Entonces, en este caso, el paciente ha tenido en la zona dorsal, miren, le han hecho una resonancia, un barrido completo, ¿no? Toda la columna para buscar, de repente, sospechaban hernias en él, ¿no? Hernias discales, otro problema, y al final resultó siendo acá una lesión ocupante de espacio, ¿no? Entonces, los meningiomas generalmente captan contraste, dan un realce homogéneo, ¿no? Por eso es importante que soliciten la resonancia contrastada para ver el patrón de captación, para identificarlo mejor a la lesión tumoral y ustedes puedan dar orientación para ver la extensión también, ¿no? Cuando ya más problemas malignos, pues compromete también pues estructuras óseas o a veces también compromete los tejidos blandos adyacentes, ¿no? También linfomas, miren, también pueden comprometer, miren acá, ¿no? Masas aquí se ven. Hay alteración acá de la señal, todo está ocupando espacio, ¿no? Entonces, las diferentes secuencias lo ayudan a definir acá, miren, como brilla, dice, brillante en T1 y en T2, brilla en los dos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, fue un linfoma. Linfoma no es tan frecuente, pero hay que tomarle también como diagnóstico diferencial en la patología de tumores de la médula espinal, ¿no? Otras frecuentes también son las metástasis también que podemos encontrar, ¿no? Metástasis como lesiones nodulares múltiples, también, pero cuando hay metástasis ya el paciente viene con la sospecha, pues ya viene con un diagnóstico de un cáncer primario, ¿no? Y lo envían para búsqueda de lesiones metastásicas. Entonces igual, en ese caso sí justifica el barrido completo, ¿no? De la resonancia, una resonancia de toda la columna vertebral, ¿no? Por la búsqueda de lesiones metastásicas. Bien, entonces esto es una revisión rápida de la patología del disco y del canal de la médula espinal, ¿no? No sé, me gustaría ver algunas preguntas que tengan, algunos comentarios, algunos aportes que ustedes tengan. De repente en la clase han hablado algo más. Doctora, con respecto a las metástasis, lo principal son los cánceres de próstata. Para la que sería, bueno, los cánceres de próstata te dan más lesiones a nivel del cuerpo vertebral, como lesiones blásticas, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cánceres. Tienes que evaluar también, no solamente el cáncer de próstata, próstata en el hombre, ¿no? El cáncer de mama también afecta la columna, la médula, el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, en realidad hay varios tipos de cánceres que podrían afectar. Hay que ver la frecuencia de acuerdo pues a la realidad que tenemos, ¿no? Cuáles son nuestros tipos de cánceres más frecuentes que tenemos en la región también, ¿no? Y depende del cuadro clínico de tu paciente para que sospeches. Si ya tiene un cáncer que tú sabes, ¿no? Si ya está diagnosticado y te da pues sintomatología de compresión medular múltiple, entonces sospechas ahí lesiones metastásicas, pides la resonancia, ¿no? Entonces, los cánceres, en sus diferentes tipos de cánceres te podrían afectar la médula. El disco no te lo va a afectar el cáncer, hemos visto, se va más comprendido hacia la zona medular, ¿no? O también compromete la vértebra, ¿no? En lo que sería las apófisis, la zona posterior, por eso dice cuando
hay un esquemita que dice, tú ves en la tomografía, si está hay lesiones hacia la parte posterior, sospecha de lesiones neoplásicas, ¿no? Si es hacia la anterior, más hacia procesos inflamatorios o degenerativos. ¿Alguna otra pregunta? A ver, el resto de chicos. Ya de despedida del curso. Ya terminó hoy día el curso para ustedes. ¿Cuándo es el examen? Martes, creo, doctora. Ah, sí, ya mismo ya. Bien, esta clase ya la hicieron con el doctor Rosa, ¿verdad? Sí, doctora. Ah, ya, claro. Sí, él domina bastante resonancia magnética, ¿no? Ya toda esa parte de columna, de repente ya él les ha dado más enfoque. Bueno, aquí la parte práctica más para ver la importancia que tiene pues la resonancia magnética y la evaluación que van a hacer ustedes del disco, del canal medular, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? No hay más preguntas, no hay más comentarios. Las fijas, doc. Yo no les he hecho esta clase. Son que eso lo va a dar el doctor Rosa le va a hacer las preguntas de estas clases. El doctor Rosa va a poner el examen, el último examen. Así es. Bien, entonces, chicos, a estudiar para el examen. Les agradezco entonces por toda la atención, por la participación, por la asistencia durante todo este semestre. Y espero pues que las enseñanzas que se les ha impartido les sirva a ustedes posteriormente, ¿no? Para la práctica, en la práctica diaria, porque siempre ustedes tengan la especialidad que tengan, van a tener siempre la oportunidad, ¿no? De ver imágenes. ¿Sí? Nosotros tenemos relación con todas las especialidades, ¿no? Lo bueno de la especialidad de radiología, del diagnóstico por imágenes. Bien, entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos entonces. Muy bien, cuídense. Todavía sigan cuidándose por eso. Gracias, doctora. Gracias a todos, gracias. Gracias, doctora. Muy bien, entonces nos vemos hasta otra oportunidad. Cuando vayan al internado, al hospital, nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Bendiciones. gracias. Gracias.